Mi nombre es Sebastián Martín y hoy, a los 84 años, necesito contar una historia que he guardado por demasiado tiempo. Una historia sobre cómo pasé casi 30 años de mi vida creyendo en una mentira que yo mismo construí. Si estás cansado, si te despiertas todos los días sintiendo que ya has librado una guerra antes incluso de poner los pies en el suelo, quizás mi historia tenga algún sentido para ti. Vivo en Madrid desde que me casé con Elena, hace 62 años. Trabajé como contador durante 45 años, crié a 3 hijos, construí una vida que muchos llamarían exitosa, pero lo que nadie veía, ni siquiera mi propia familia, era el peso invisible que cargaba sobre mis hombros todos los días. Un peso que me hacía despertar exhausto, incluso después de 8 horas de sueño. Un peso que transformaba cada escalera en un desafío, cada conversación en un esfuerzo monumental. Cuando cumplí 60 años, empecé a sentir ese cansancio. Al principio pensé que era pasajero. Después de tanto tiempo trabajando, era natural que el cuerpo pasara factura, ¿verdad? Pero los meses se transformaron en años y aquella exhaustión silenciosa nunca me abandonó. A los 65 me jubilé pensando que el descanso lo resolvería todo. No lo resolvió. A los 70 consulté a médicos que me hicieron todos los exámenes posibles. Los resultados siempre volvían normales. Decían que estaba sano para mi edad. Pero yo no me sentía sano, me sentía derrotado. Elena intentaba animarme. Mis hijos, Rodrigo, Mariana y Juliana, decían que necesitaba aceptar la vejez con más ligereza. Todos parecían convencidos de que aquello era simplemente el precio de una vida larga, y yo lo creí. Me convencí de que envejecer era eso mismo, una despedida gradual de la energía, de la disposición, de las ganas de vivir intensamente. Acepté la fatiga como un huésped no deseado que se había instalado permanentemente en mi rutina. Al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? Fue una tarde de domingo, hace casi un año, cuando todo empezó a cambiar. Juliana, mi hija menor, me había invitado a almorzar a su casa en el barrio de Chamberí. Me negué, como hacía siempre. Estaba demasiado cansado para salir, le dije. La verdad es que estaba demasiado cansado para existir. Ella insistió, y acabé cediendo más por culpa que por voluntad. Durante el almuerzo, mientras mis nietos jugaban en el patio, oí sin querer una conversación entre Juliana y mi yerno, Pablo. Él preguntó por qué yo parecía tan apagado, tan distante. Juliana respondió algo que me atravesó como una cuchilla. Dijo que yo estaba simplemente esperando que pasara el tiempo, que había desistido de vivir antes incluso de necesitarlo. Sus palabras no tenían maldad, pero cargaban una tristeza profunda. En ese momento me miré a mí mismo a través de sus ojos y vi a un hombre que ya no reconocía, un hombre que había transformado la vida en una espera vacía. Volví a casa aquella noche con las palabras de Juliana resonando en mi cabeza. Elena ya dormía. Me senté en el balcón y empecé a hacerme preguntas que nunca me había hecho antes. ¿Estaba realmente cansado por ser viejo? ¿O había algo más, algo que estaba ignorando? Empecé a pensar en mi energía como un cubo y me di cuenta de que ese cubo estaba agujereado. No importaba cuánto descansara, la energía siempre se escapaba por grietas invisibles. Fue entonces cuando decidí buscar las fugas. La primera grieta que identifiqué fue algo que llamé deuda decisional. Durante años, décadas quizás, acumulé asuntos pendientes emocionales y prácticos, conversaciones que nunca tuve con personas a las que herí o que me hirieron, proyectos que empecé y nunca terminé,
objetos que junté sin necesidad, convirtiendo mi casa en un depósito de cosas sin sentido, decisiones que pospuse indefinidamente, siempre con la excusa del algún día. Cada una de esas tareas inacabadas funcionaba como un pequeño parásito succionando mi energía mental. Yo vivía bajo el peso de un ático mental lleno de asuntos pendientes, pagando intereses emocionales todos los días. Empecé por algo simple. El garaje llevaba más de 15 años abarrotado, herramientas que nunca usé, muebles rotos que juré arreglar, cajas de documentos antiguos que ni siquiera recordaba lo que contenían. Pasé una semana entera limpiando ese espacio. Fue exhaustivo, pero algo extraño sucedió. Con cada caja que donaba, con cada objeto que tiraba, sentía un alivio físico, como si cada ítem llevara un pedazo de mi vitalidad atrapada. Después vino la parte más difícil. Decidí enfrentar conversaciones que evitaba desde hacía años. Llamé a mi hermano Osvaldo, con quien no hablaba bien desde el reparto de la herencia de nuestros padres hace casi 10 años. No fue fácil, él también cargaba resentimientos, pero hablamos, aclaramos las cosas y al final de la llamada sentí algo que no esperaba, ligereza. No se trataba de quién tenía razón, se trataba de cerrar un ciclo que drenó energía durante una década entera. Hice lo mismo con antiguos colegas de trabajo, con vecinos con los que me había discutido por tonterías, incluso con Elena. Nos sentamos juntos y hablamos sobre resentimientos que ni siquiera sabíamos que existían. Pequeñas frustraciones acumuladas a lo largo de décadas de matrimonio. Ella lloró, yo también, pero después de aquello sentí que un peso gigantesco se quitaba de mis hombros. Entonces percibí algo aún más profundo. Había personas en mi vida que no aportaban nada, solo drenaban. Amigos que solo aparecían para quejarse, que revivían resentimientos antiguos como si fueran películas en repetición, que vertían ansiedades sin buscar jamás el cambio. Yo creía estar siendo generoso al escuchar, pero en realidad permitía que mi energía limitada fuera succionada sin retorno. Empecé a alejarme de esas relaciones, poco a poco. Sentí culpa al principio. Al fin y al cabo, algunos de esos amigos estaban conmigo desde hacía décadas. Pero pronto me di cuenta de que mi disposición diaria aumentó de forma notable. Empecé a cultivar conexiones con personas que me inspiraban, que tenían visión de futuro, que traían ligereza en vez de peso. Mi círculo social disminuyó, pero mi vitalidad creció. Fue en esa época cuando Elena sugirió que prestara más atención a lo que comía. Siempre pensé que mantenía una dieta saludable, no exageraba en nada, comía de todo con moderación. Pero mi cuerpo, ahora más sensible, reaccionaba mal a cosas que antes parecían inofensivas. Alimentos procesados, azúcares escondidos en productos industrializados, conservantes y colorantes artificiales. Mi organismo libraba una batalla interna constante para procesar todo aquello, consumiendo una enorme cantidad de energía solo para mantener el equilibrio. Decidí simplificar. Empecé a comer comida de verdad. Frutas, verduras, arroz, frijoles, carne fresca. Nada de paquetes, nada de comida preparada. Al principio fue difícil, pero algunas semanas después, la niebla mental que me acompañaba desde hacía años empezó a disiparse. Mi razonamiento se volvió más claro, mi disposición aumentó. Entendí que parte de lo que llamamos envejecimiento puede ser solo el cuerpo exhausto luchando contra combustible inadecuado, pero aún había algo agotándome y no lograba identificar qué. Hasta que una noche me desperté a las 3 de la mañana y me di cuenta de que tenía la tableta en la mano, navegando por noticias sin fin. Hacía eso todas las noches.
Creía que era relajante, pero en la práctica mi cerebro nunca descansaba. La luz azul de la pantalla confundía mi organismo, como si el sol nunca se pusiera. Mi cerebro necesitaba un ciclo nocturno específico para hacer una limpieza interna, pero yo saboteaba ese proceso todas las noches. Decidí cambiar. Empecé a apagar todas las pantallas una hora antes de dormir. Recuperé el ritual del atardecer. Leía libros de papel, conversaba con Elena o simplemente me quedaba en silencio en el balcón, observando las luces de la ciudad. Mi calidad de sueño cambió completamente y con ella mi energía prácticamente se duplicó. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Descubrí entonces otro drenaje que cambió todo. Durante años, cuando me sentía cansado, elegía descansar aún más. Creía que estaba ahorrando energía, pero estaba completamente equivocado. La energía no es algo que se almacena pasivamente, como dinero en una cuenta bancaria. La energía es generada por el movimiento. Cuanto más quieto me quedaba, más débil me volvía. Había creado un ciclo vicioso sin darme cuenta. Fue difícil aceptar eso. Mi cuerpo me dolía, mis articulaciones se quejaban, mis músculos parecían haber olvidado para qué servían, pero decidí romper el ciclo. Empecé despacio, con solo 5 minutos de caminata por la mañana. El primer día pensé que no sobreviviría. El segundo fue un poco menos difícil. El tercero conseguí dar algunos pasos más. Semana tras semana fui aumentando. 5 minutos se convirtieron en 10, después 15, hasta que la caminata se volvió parte esencial de mi día. El cuerpo es como una batería que se recarga sola, pero necesita la fricción del movimiento para generar energía. Aprendí que era preciso moverme para sentirme vivo y no esperar a sentirme vivo para moverme. Este descubrimiento cambió no solo mi disposición física, sino algo mucho más profundo. Volví a sentir que tenía control sobre mi vida, pero el drenaje más profundo aún estaba oculto, y cuando finalmente lo encontré, todo tuvo sentido. Estaba intentando ser el hombre que fui a los 40 años. Competía silenciosamente con una versión pasada de mí mismo que ya no existía. Gastaba una energía monumental intentando probar mi valía a través de la productividad, la apariencia, la fuerza. Rechazaba ayuda porque creía que necesitar apoyo era señal de debilidad. Me mentía a mí mismo diciendo que aún podía hacer todo solo, cuando en realidad luchaba contra la realidad todos los días. Fue Mariana, mi hija del medio, quien me hizo ver esto. Vino a visitarme una tarde y me encontró intentando cambiar una bombilla en el techo del salón. Yo estaba subido a una escalera vieja, sudando, temblando, pero determinado a probar que aún era capaz. Ella me pidió que bajara, dijo que llamaría a alguien para que lo hiciera, y yo exploté. Grité que no necesitaba ayuda, que aún era capaz de cuidar de mi propia casa. Mariana no me gritó de vuelta, solo me miró con una tristeza que me desarmó completamente, y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que yo ya no necesitaba probarle nada a nadie, que mi valía no estaba en poder cambiar bombillas o cargar cajas pesadas, que ella me amaba por lo que era, no por lo que aún podía hacer, y que estaba bien pedir ayuda. Bajé de aquella escalera y lloré por primera vez en años. Lloré porque me di cuenta de cuánto esfuerzo gastaba intentando mantener una armadura pesada que ya no necesitaba usar. A los 84 años, finalmente entendí la fuerza que existe en la aceptación. Cuando dejé de luchar contra mi propia edad y empecé a trabajar en armonía con ella,
Sentí un alivio inmenso. Abandoné la necesidad de impresionar, de competir, de probar. Y al retirar esa armadura invisible, descubrí que conseguía moverme con una ligereza que no sentía desde hacía décadas. Pero aún faltaba algo. Todavía había un vacío que todos estos arreglos no llenaban completamente. Percibí entonces el mayor drenaje de todos. Cuando me jubilé, dejé atrás no solo el trabajo, sino también cualquier sentido de propósito. Sin metas, sin objetivos, sin razón para despertar con entusiasmo, mi cerebro empezó a apagarse. Era como si mi organismo entero hubiera recibido el mensaje de que el trabajo estaba concluido, que no había nada más importante que hacer, y sin propósito la vida se convirtió en solo una secuencia vacía de días iguales. El aburrimiento, descubrí, es mucho más agotador que cualquier esfuerzo. Corroe por dentro, lentamente, hasta que no queda nada más que agotamiento. Fue en un encuentro casual en la plaza de Chamberí donde todo cambió de nuevo. Yo caminaba por la mañana cuando vi a un señor sentado en un banco, claramente abatido. Tendría unos 70 y pocos años, pero parecía mucho más viejo. Algo en su expresión me recordó a mí mismo algunos meses antes. Me senté a su lado y empezamos a conversar. Me contó que se sentía perdido desde que se jubiló, que ya no sabía quién era sin el trabajo, que se despertaba todos los días sin razón para salir de la cama. Escuché su historia y me di cuenta de que era mi historia y empecé a contarle todo lo que había descubierto, las fugas de energía, las decisiones que necesitan ser tomadas, las relaciones que necesitan ser terminadas, la alimentación, el sueño, el movimiento. Él me escuchó con una atención que no veía desde hacía mucho tiempo, y cuando terminé, sus ojos estaban diferentes. Había esperanza allí. En ese momento descubrí mi nueva misión. Empecé a frecuentar grupos de convivencia, centros comunitarios, incluso creé un pequeño grupo de conversación aquí en el barrio. Compartía mi experiencia con otras personas que, como yo, creían que el cansancio era un destino inevitable, y cada vez que veía a alguien recuperando la vitalidad, sentía mi propia energía aumentar. El propósito, entendí finalmente, es el antídoto definitivo contra la fatiga. Hoy, a los 84 años, tengo más vigor del que tenía a los 60, no porque haya rejuvenecido mágicamente, sino porque eliminé toda la basura que consumía mi vitalidad. La basura mental de los asuntos pendientes no resueltos, la basura social de las relaciones tóxicas, la basura alimentaria del combustible inadecuado, la basura digital de la luz que nunca se apagaba, la basura identitaria de la competición con quien ya no soy y la mortal ausencia de propósito. Elena no lo cree cuando me mira ahora. Dice que recuperé el brillo en los ojos que ella no veía desde que éramos jóvenes. Mis hijos comentan sorprendidos sobre mi disposición. Rodrigo me invitó a viajar con él a Toledo el mes que viene y por primera vez en años acepté sin dudar. Mariana me pidió que enseñara a mi nieto Juan a andar en bicicleta y yo dije que sí con entusiasmo real. Juliana dice que volví a ser el padre que ella conoció en la infancia, presente y vibrante. Ya no me veo como víctima del calendario. No cuento cuántos amaneceres me quedan. Me concentro en la calidad del paso que doy hoy. Y cada día se ha convertido en una oportunidad de vivir con intensidad, no de sobrevivir con resignación.
Sé que muchas personas, especialmente aquellas por encima de los 50 años, viven bajo el mismo agotamiento silencioso que me aprisionó durante 3 décadas. Cargan pesos que ya no necesitan cargar. Creen que el cansancio es inevitable, parte natural del envejecimiento, pero no lo es. El agotamiento, la mayoría de las veces, no es destino, es una elección inconsciente. Son las fugas que permitimos que existan, las grietas que dejamos abiertas, los drenajes que aceptamos como permanentes. Mi compromiso ahora es vivir cada nuevo amanecer con los ojos bien abiertos y el tanque lleno, determinado a mantener aquello que el mundo insiste en decir que ya debería estar perdido: energía, claridad, entusiasmo por la vida. No porque sea especial, sino porque decidí tapar los agujeros por donde se escapaba mi vitalidad. Si estás leyendo esta historia y reconoces en ti mismo esa exhaustión constante, hazte una pregunta simple: ¿dónde está tu fuga? ¿Es una persona que solo quita y nunca da? ¿Es un hábito que drena sin nutrir? ¿Es la falta de un propósito que haga que tus ojos brillen por la mañana? ¿Es la lucha constante contra quien ya no eres? Encuentra tu fuga y entonces, con valentía y honestidad brutal, tápala, porque descubrí algo fundamental en esta jornada. La vida no termina cuando envejecemos, solo se vuelve más cara en términos de energía. Y por eso mismo necesitamos aprender a no desperdiciarla con lo que no importa. Cada gota de vitalidad que poseemos a los 84 años es demasiado preciosa para ser drenada por cosas, personas o hábitos que no nos hacen crecer. Hoy me despierto todos los días con gratitud, no por la ausencia de dificultades, sino por la presencia de energía para enfrentarlas. No por la juventud perdida, sino por la sabiduría adquirida. No por el tiempo que pasó, sino por el tiempo que aún puedo vivir con intensidad real. A los 84 años, finalmente me siento poderoso. Y deseo que tú, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu edad, también descubras ese poder. El poder de vivir de verdad, con el tanque lleno, hasta el último día que se te conceda,